el presidente de la República estuvo en este fin de semana en el sur del país, dio su informe en Campeche y de ahí pues presentó el Tren Maya, lo estrenó, que no lo inauguró, es muy distinto, la inauguración va a ser hasta diciembre. Y ahí pues muchos datos en torno al Tren Maya, en torno al costo del Tren Maya y en torno a si esto va realmente a representar un cambio económico importante o no para la región. Hoy está aquí con nosotros, como todos los martes, Jorge Andrés Castañeda. Querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, Luis, qué gusto verte. No te veía hace mucho tiempo. Ya un rato, lo que pasa es que entre vacaciones y un rollo, pero ya, fuimos. Se acabó el verano. Ya se acabó el verano, ya estamos con todo. Qué gusto todo. Verte, Jorge. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío. Muy bien, gracias. Oye, el Tren Maya. Tren Maya, ¿jala o no jala? Mira, hay varias cosas que comentar sobre el Tren Maya. Para empezar, son muchos pedazos de Tren Maya con características muy diferentes, ¿no? Bueno, para empezar, el costo. Vamos en 370,000 millones de pesos. Se nos olvida la magnitud de la lana que ya nos gastamos en esto. Y falta mucho por gastar. O sea, es un regalito que le está dejando el presidente a la próxima presidenta, porque ya sabemos que va a ser mujer, ¿no? Sí, claro. Digo, pues, no va a haber sorpresas hoy ni mañana de ese lado y ya está Xochitl. Entonces, a la próxima presidenta, aparte de las múltiples broncas fiscales que tenemos de las pensiones y todos esos rollos que tú y yo ya hemos platicado, el regalito del Tren Maya y el de Dos Bocas, pero bueno, vamos a concentrarnos en el Tren Maya hoy, le falta un montón. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que recorrió el presidente este fin de semana? El primero es el pedazo, es el tramo 2 entre Campeche y San Francisco en Campeche para llegar a Tella en Mérida. Sí, son el tramo 2 y 3, ¿no? Más o menos. El viaje inició a la 1:20 y terminó a las 11 de la noche. Sí, y bueno, a ver, eso es que se tardó porque pues, se están haciendo pruebas. Un poco irresponsable subir al presidente y a los gobernadores y al señor Slim, al licenciado Gómez, etcétera. Todo mundo, ¿no? Al tren para las pruebas, pero bueno, se subieron y iba muy lento porque se iban haciendo muchas pruebas y demás. Sí. Eso normal, ¿no? Pero bueno, es casi todo el tramo 2 y casi todo el tramo 3, ¿no? Hay que recordar, el tramo 1 y 2 son vías que ya existían, tienen 100 años y había un derecho de vía, obviamente no sirven las vías que puso Porfirio Díaz, hay que cambiarlas por nuevas vías, pero ya estaba el derecho de vía y digamos el trayecto, ¿no? El trazado, entonces era remover y reemplazar. El tramo 4, ¿no? Que va de Izamal a Cancún, recorrió parte el presidente, ¿no? No llegó hasta el final. Ese es, yo te diría, de los más importantes, ¿no? De los que están allá afuera. Y luego están en el tramo 5, 6 y 7, donde van retrasos muy significativos, ¿no? Cañones. Que es Cancún, Tulum, Chetumal. Bueno, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal y luego el que cruza toda la reserva de Calakmul, ¿no? Entonces, bueno, el pedazo que va de Campeche, o si queremos, quizá desde Palenque a las afueras de Cancún, va avanzando, ¿no? Y ya están haciendo pruebas y demás, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que por lo menos algo va a servir. ¿Cuánto ya nos costó? 370,000 millones de pesos, es el último estimado, o sea, 3 veces lo que se había estimado que iba a costar. 370,000 millones es lo que ha costado el Tren Maya. Hasta ahora, de acuerdo a los datos del economista, eso ¿Y cuánto iba a costar originalmente? Pues habían dicho que alrededor de 120. Bueno, ya de entrada va 3 veces más. Una lana, ¿eh? Pero mucho. Mucha lana. O sea, con eso te alcanza a lo mejor para un friego de hospitales y para financiar el sector salud. Financiar el sector salud, las medicinas, muchas cosas. Megafarmacia que quiere el presidente, no sé si alcanza para un montón de cosas, ¿no? 370,000 millones, es lo que ha costado hasta el momento. Tren Maya. Entonces, hay que ver, donde está habiendo más problemas, de acuerdo a los reportes que han hecho diversas investigaciones periodísticas, el gobierno no ha dicho nada, es en el tramo Cancún, Playa del Carmen y Playa del Carmen, Tulum. Que si nos vamos a la parte económica, y quiero que ahorita regresamos sobre eso, porque por primera vez el presidente creo que dijo la verdad ayer. El Tren Maya no está ahí para ganar dinero, dijo. No, el Tren Maya va a perder una cantidad de dinero brutal. Y ahora los militares, que ayer se traspasó oficialmente ya de Fonatura a la Secretaría de la Defensa, bueno, al fideicomiso, van a asumir esas pérdidas y a la larga esconderlas en la opacidad presupuestal que tienen las Fuerzas Armadas. Ok. Pero eso de que les iba a pagar sus pensiones,
que se vayan olvidando. Eso como que se nos fue, ¿verdad? Como que no está tan, no, es que hay tanta información y el vértigo es cañón. O sea, el asunto de que el Tren Maya también es militar. Sí, totalmente. Ayer ya es oficialmente militar. Los soldados van a estar... Son los dueños. Dirigiendo el Tren Maya. Son los dueños. Son los dueños. Son los dueños. Para evitar las privatizaciones en el futuro, digo el presidente. Entonces, el único pedazo que podía ser económicamente viable, es decir, generar lana, es el que va de Cancún a Tulum, pues donde están todos los gringos. Sí, claro. Y los canadienses y los españoles, y para que vayan a Tulum, para que vayan a Playa del Carmen, se bajen en Acumal, en Puerto Aventuras. Mira, la carretera ahí sí estaba saturada, tenía muchos problemas, cada vez que había un accidente, etcétera. Y entre comillas se saturó más con el Tren Maya. Totalmente. Y o sea, empezaron a construir esta cosa y era un rollo moverte. Y luego lo movieron para adentro y ahí es donde, de acuerdo a diversas investigaciones periodísticas, yo no los puedo confirmar, yo no he ido a ver. Sí. Ha habido derrumbes y existen todos estos problemas y es donde es el mayor daño ecológico, sobre todo al sistema de cenotes. Y ese trae un retraso importante, ¿no? Yo no sé cuándo se va a inaugurar ese pedazo. Y luego el que va, digamos, de Chetumal, bueno, de Tulum todavía va a Chetumal, cruzando Bacalar, ahí es uno de los problemas donde sí hay un problema con los pueblos originarios y se está viendo. Sí, que está bloqueado y hay amparos y todo. Uno de los ejidos no aprobó pasar, entonces ahí hay una bronca. Y luego está el que cruza la reserva de Calakmul a la mitad, ¿no? De Chetumal de regreso a Palenque, ¿no? Sí, o sea, el que da ya la vuelta, a ver, para... A Escárcega, porque... Digo, está cañón que te lo sepas de memoria pero todo el tema, vuelta. Pero que cierra la vuelta, ¿no? Exacto. Que cierra la vuelta. Pensemos usted y yo en un circulito, que es lo que iba a ser el Tren Maya, o lo que se supone que va a ser el Tren Maya. Un circulito con una salidita, con un piquito a Palenque. Con un piquito a Palenque. Entonces, bueno, pues lo que llevan hasta el momento sería de Campeche, entonces, a de las afueras Mérida. De Campeche, que es donde quedó la estación. O sea, lo que hicieron hoy. Bueno, antier. A cerca de a Mérida y de ahí, digamos, al este. O sea, no ha llegado a Cancún ni siquiera. Casi llega a Cancún. Pero todavía no. Al aeropuerto de Cancún parece que va a llegar, pero no está necesariamente en el aeropuerto. Y que lo chido sería que llegara a Playa del Carmen. Pues no, la parte que ganaría dinero y que lo haría sostenible y quizá alcanza para subsidiar el resto del trayecto, sería esa parte. La otra parte interesante que en algún momento se planteó es la de Mérida-Cancún. También por un poco de turismo, pues o sea, hoy los turistas ahí se van, los franceses, los canadienses en camión a ver Chichén Itzá. Ahí fue el presidente a Chichén Itzá. Y en vez de que se fueran en el camión, se fueran en el Tren Maya, ¿no? Eso podría haber algo, digamos, más allá de Chichén Itzá, quizá Mérida ya está más lejos. Es difícil pedirle al turista que haga eso, pero quizá existe la posibilidad. Déjame preguntarte. Ahora, nada más uno podría haber, si fuera más rápido, o no sabemos, digamos, por lo que hemos visto hasta ahora, gente que fuera de Mérida, que vive en Mérida, a Cancún a trabajar. Y eso le daría toda otra dinámica de los pasajeros y de la sustentabilidad económica que podría haber. A eso iba. En Europa, por ejemplo, ya nos vamos a poner muy fifís, pero bueno, pues en Europa todo está conectado con tren. Y he visto en muchos lugares que los trenes de Europa de entrada son muy caros, pero pierden lana. O sea, también los trenes del mundo pierden lana, pero sí fomentan el desarrollo. O sea, sí te puedes conectar de un lado a otro, sí se genera ahí economía. ¿Esto va a generarse así? Aunque pues se pierda. Antes de... yo creo que, por último... Había gente que podría ir de Mérida a Cancún a trabajar. Son dos ciudades relativamente importantes, las dos ciudades más importantes de la península. Si hay actividad económica, bueno. Ahora viene la parte de detonar el desarrollo. Eso va a depender mucho de los proyectos que se hagan en ciertas zonas. Ahora, en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, ahí hay muchísimo desarrollo, ya no hay mucho que detonar. En la reserva de Calakmul no queremos detonar desarrollo. Pero digamos en toda la parte que va de Chiapas, Campeche, Champotón, esa parte, habrá que ver qué tipo de desarrollo se puede detonar a partir de las estaciones de Tren Maya. Esta idea de que los turistas van a ir de Cancún hasta Palenque, pues son como 6 horas. Sí, no. Lo veo complicado, digamos, habrá que ver el tipo de promoción que se hace.
la verdadera comodidad o no para un trayecto ya de esa... Sí, ya de es un esa trayecto magnitud. mucho más largo, Ujú. ¿no? La gente va una semana a pasar a Cancún, a la playa de los inviernos en Europa, Estados Unidos. No sé si quieren aventar 6 horas en el Tren Sí, Maya. que en términos reales son 2 días. ¿No? O Sí. sea, porque son 6 horas de ida, 6 horas de regreso, y pues vas a llegar 6 horas, te vas a quedar ese día y te regresarás Y al ver día Palenque siguiente, más que ¿no? vale la pena, pero está lejos, ¿no? Sí, bastante, con todo y que haya tren. Pero más allá del turismo, no sé, la gente que haga comercio entre Chiapas, Mérida, Campeche, ¿sirve de algo? Pues bueno, no queda claro hasta ahora el componente de carga, Ajá. porque tiene que haber la conexión del tren, una vez de Palenque, con diversas obras que hay ahí, Ujú. hacia el corredor interoceánico y así, digamos, el sistema de trenes del sistema ferroviario nacional. Y para ver si eso se usa de carga, es cierto que la península de Yucatán, y ahí vamos al otro punto, que eso es lo que más me preocupa a mí, Ujú. es hasta cierto punto una isla. No es la Baja Sur, que es Ujú. completamente una isla, sino que pues, es complicado llevar materia prima a la península de Yucatán, por eso los costos de construcción son tan altos, Ujú. las cosas son un poco más caras, luego no hay todo lo que uno quisiera, etcétera, porque hay que pasar por una zona complicada de conectividad carretera. El tren también en algún momento prometió que iba a arreglar eso, pero hoy no está muy claro el componente de carga. Ok. Pero en el tema energético es donde está el principal problema. Ujú. Si hay una zona del país, del sistema eléctrico nacional, vamos a excluir las bajas, porque esas son su propio Sí. sistema las dos, que tiene escasez de energía, es la península de Yucatán. Ok. Si se ven los precios de congestión, que es lo que mejor se puede Ujú. usar para medir qué tanta falta luz eléctrica hay en alguna parte del país, la península de Yucatán tiene problemas severos de energía eléctrica. Y ahí es eléctrico el tren, ¿no? Y en efecto, se supone, y luego, se acuerda de las declaraciones del exdirector del Tren Maya, Javier May, el tramo Mérida-Cancún, estaba ahorita leyendo, es totalmente electrificado. Ok. Bueno, son 2 tramos. Hay un proyecto de la CFE importante de 2 plantas de ciclo combinado que se anunciaron desde 2020, Ajá. una en Valladolid, otra en Mérida, que agregarían una capacidad de generación eléctrica importante a la península de Yucatán y que probablemente sí arreglen el tema de abasto eléctrico. Esas plantas, cuando se anunciaron en 2020 en una conferencia de prensa mañanera con el OSF Energía, decían que iban a estar terminadas en el 21. En los últimos estados financieros de CFE, porque estas 2 plantas son financiadas por el Fideicomiso Maestro de CFE, tienen fecha de operación de diciembre de 2024 y enero de 2025. Ok. O sea, todavía no están las plantas. Ok. Y para que si un día están esas plantas, para que funcionen esas plantas, se tiene que ampliar la capacidad del gasoducto que va de Ciudad Pemex hasta Valladolid, que es, un rollo. el gasoducto Mayacán, Ok. que ya existe desde 1997 y es fundamental para la península, pero ya está, ahora sí que está funcionando a capacidad. Hay un proyecto de expansión importante, se llama Cuxtal 2, Ok. pero ese proyecto todavía no se materializa. Ya se hicieron las primeras Oye, cosas en el Cuxtal 1. Entonces, para que funcione el tren, tiene que haber plantas de ciclo combinado. Para Ok. que las plantas de ciclo combinado funcionen, tiene que haber un gasoducto. Sí, no Esos existe. 2 son bueno, muy grandes. Entonces, no sé cómo va a funcionar electrificado en diciembre de este año. O va a funcionar con diésel, esa parte. Entonces, es complicado saber. Están los proyectos, pero son todavía inversiones importantes que no se han terminado. Y de aquí al año que entra, porque a final de cuentas lo inaugurarán un pedacito. ¿Qué es que van a inaugurar? Lo que vimos ahorita. Lo que vimos que es un pedacito que creo que no es ni el 20% de todo lo que se supondría es todo el tren. Creo que es un poco... Todo el circuito. Todo el circuito. Es como el 30, Ok. si consideramos de Palenque hasta Cancún. Ok. ¿Les dará el año que entra para poderlo inaugurar? ¿Todo? ¿El circuito? Pues es que depende mucho de lo que esté pasando en el tramo 5, me parece que es. Ya. 5 y 6, que son los que van pegados a la Riviera Maya. Ahora, ¿cuál es el balance? A ver, a mí me gustan los trenes, mucho, ¿no? Chuchu y todo. Todos los trenes en el mundo pierden dinero. Sí, Hay claro. 3, 4 rutas, unas en Japón y otras en Europa, pero muy pocas que no pierden dinero. Ok. Es una cosa que hay que subsidiar, ¿no? Sí, claro. Por el resto de la vida. Yo entiendo la voluntad y la idea del presidente de detonar el desarrollo en el sur-sureste. Es muy necesario eso, ¿no?
Y hay obras muy importantes que hacer, como esto que te comentaba de la generación eléctrica, los gasoductos, la infraestructura de transporte de carga, hay ideas mezcladas sobre el puerto o sea, hacer un puerto de carga en Carrillo Puerto, etc. Okay. El Tren Maya no es necesariamente una obra que va a detonar todas estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? Bueno. No sabemos muy bien de la parte de carga, etcétera. Si uno quiere hacer un tren, es mejor hacerlo donde hay mucha gente. Ok. ¿No? Para que cubran los costos de operación y la depreciación de la inversión que se hizo. En la península de Yucatán hay poca gente comparado con el resto del país. Sí están los turistas, pero por los tiempos... No es suficiente. Por los tiempos, por lo que te platicaba ahorita de lanzarte hasta Palenque, vamos a ver cómo vuela. Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias. Te seguimos en tus redes. Jorge Acasta, ahí estamos en El Economista todos los jueves y aquí ya de regreso todos los martes contigo. Mil gracias, Jorge.